Gracias por la presentación, Marco. Servidor Jorge Gómez, amigo de todos ustedes, ¿verdad? Me está diciendo que vamos a dar una conferencia. Yo siempre les doy una plática para compartir con ustedes los pocos conocimientos, muchos o pocos conocimientos que pueda tener un servidor. Saben que estoy a sus órdenes. Y hoy vamos a platicar de los procedimientos de origen con el TEMEC. Como todos sabemos, el Telecan ya se sale de la jugada, no se deroga, queda pendiente, pero a partir del 1 de julio hay que cumplir con todos los requisitos, con todo lo previsto en este nuevo tratado. No hay por qué, comento siempre yo, decir que, como dicen algunos, el Telecan .12, que el Telecan 2, no hay Telecan 2, no hay Telecan 3. El Telecan queda fuera de la jugada a partir del 1 de julio del presente año. Y esto, como lo van a ver ahorita, los datos más importantes es lo de la certificación de origen, que es lo que ha estado dando mucho, cómo voy a llenar el certificado, quién lo llena, cuándo lo presento, me lo pide la autoridad, no me lo presenta, qué requisitos tiene. Todos esos puntos los vamos a ver. Vamos a ver 2 o 3 filminas muy rápido de lo que es las reglas de origen. Ya estamos preparándoles una plática para muy pronto, muy rápido, darles una plática sobre las reglas de origen en el TEMEC. Pues vamos ya a iniciar, como decía mi buen amigo, con respeto a todos los que salieron ahí puntualmente. Miren, una vez firmado por México y Canadá, pues Estados Unidos dijo ya estamos listos y vamos a empezar. México dio su consentimiento, fíjense, el 24 de abril del presente año mandó un comunicado de prensa número 37. El día de hoy el gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso el cumplimiento de los gobiernos de México y Canadá de todos los procedimientos internos requeridos por ellos para la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como se van a dar cuenta, aquí ya no existe la palabra el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. No es un tratado de libre comercio, es un tratado comercial nomás. Y no nomás comercial, porque también influyen en migración, en inversiones. Entonces es un tratado para México, pero ya no es de libre comercio. Hay que recordar que quien promovió esta modificación al tratado o esta actualización fue el gobierno de Estados Unidos, y siempre el fue muy claro: voy a desaparecer el tratado de libre comercio. Y lo logró, desaparece un tratado de libre comercio, y por eso manda, fíjense, el mismo gobierno de México en este comunicado de prensa, en el segundo párrafo, que indica: esta acción se suma a las notificaciones realizadas por separado por los gobiernos de México y Canadá el 2 de abril pasado, y con ella concluyen los requisitos necesarios de los 3 países para que el TEMEC entre en vigor, tal y como lo establece el párrafo 2 del protocolo, por el cual se sustituye, y ahí se sustituye, no hay Telecan 1, Telecan 2.5, no, se sustituye, ya no, a partir del 1 de julio ya no vamos a hablar del Telecan para las importaciones, para las anteriores sí. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se sustituye por el TEMEC el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación recibida, que corresponde al 1 de julio. Ya pasó abril, mayo y junio, pasan los 3 meses. El 1 de julio entra en vigor el nuevo tratado que tenemos con Estados Unidos. Dentro, obviamente, sin duda, dentro del capítulo 5, procedimientos de origen, es uno de los, para mí, de los más interesantes, que es, hay que saber cómo vamos a solicitar los beneficios, a partir de cómo y quién. Por tal razón, presentamos a continuación los aspectos más relevantes cubiertos por este capítulo, destacando lo nuevo con relación al anterior Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y vamos a ver 2 o 3 filminas, creo, sobre una generalidad del tratado. Miren, se mantienen en este tratado con relación a reglas de origen, se mantiene el concepto de bienes originarios,
uso de materiales remanufacturados y recuperados. ¿Han oído hablar ustedes de las maquiladoras, de las 3 R's? Ahora ya existe un capítulo para los bienes, bueno, un artículo para los bienes remanufacturados y recuperados para poder conferirles origen. Obviamente hay un requisito, siempre que yo traigo una máquina, la desbarato, salgo componentes, los componentes eran chinos, no te preocupes, los vas a ensamblar en otro bien, sí, si los utilizas para remanufacturar, todos los recuperaste, se convierten en parte del TEMEC, adquieren el origen. Luego lo miramos posterior, regla de minimis se eleva al 10%, esto significa que en el tratado aún vigente en el Telecán, la regla de minimis era 7%. Esto significaba que si las mercancías de nuestro bill de materiales que queremos calificar, había algunos materias primas que no tienen salto de fracción arancelaria, siempre que el valor de estas mercancías en ese producto no representen más del 10%, el bien califica como originario, independientemente que no tienen salto de fracción, pero no representan más valor del 10% del valor de transacción del bien, de venta del bien que se está exportando. En el Telecán actualmente es 7%. Se crea un nuevo anexo de reglas de origen específicas, se da tratamiento especial para la industria automotriz, que incluye aspectos como el uso de aluminio y acero estadounidense, y limita en costos de mano de obra para calificar como origen. Esto es que un porcentaje de estos productos, dependiendo si es camión de vehículos, carro de pasajeros, de carga, hablan de entre el 25 y el 35% de mano de obra donde se pague arriba de $16 la hora. También ahí viene lo de mínimes que les comentaba, que se actualiza la disposición, ahora es el 10% de todo lo que no tenga salto de fracción arancelaria o transformación sustancial. En la acuicultura se reconoce que los peces obtenidos de la acuicultura en la región se consideran originarios, independientemente del origen de los peces que se inició el criadero. Los que nazcan aquí en la acuicultura son de origen de aquí, de la región. México, Estados Unidos y Canadá. También un dato muy importante, los juegos o surtidos. Se incorporan disposiciones nuevas relacionadas a juegos y surtidos con el fin de asegurar el cumplimiento de origen. ¿Qué significa esto? Que anteriormente, o cuando se califica los juegos, se dice el que tenga la esencia de, por ejemplo, yo voy a traer tornillos, viene la tuerquita y viene la roldana. El tornillo da la esencia, pero el tornillo es de Estados Unidos y de las demás mercancías no. Entonces decíamos, califica como Estados Unidos o México o Canadá. Ahora no, ahora todos los componentes del juego surtido deben de ser de la región para que pueda calificar como originario. Eso se hace porque se estuvo abusando mucho con juegos y surtidos. Se estuvieron metiendo un montón de componentes en juegos y surtidos que no eran de la región, nomás se ponían en la cajita o en la bolsita y se mandaban como de la región. ¿Por qué? Porque la esencia, el principal, era de la región. Ahora ya no, ahora todos tienen que ser de la región cuando sean juegos. Lo que les comentaba viene remanufacturado. Se reconoce el carácter de originario a los materiales, partes o componentes que fueron recuperados y sometidos a desensamble para su posterior remanufacturación. Si no se remanufactura, el origen sigue siendo el mismo con el que venían incorporados en el bien que se está desensamblando. Se tienen que utilizar en otro producto que se remanufacture para que puedan adquirir el origen. Y este está muy, muy bonito en las reglas de origen, lo vamos a ver en la siguiente plática. Principio o cláusula sobre acumulación. Se reconocen como originarios los materiales de los países signatarios y los procesos realizados en cualquiera de sus territorios con el objetivo de fortalecer la cadena de valor. En el actual Telecán, la acumulación se daba exclusivamente con lo que acumules en el país. Ejemplo, yo quiero meter valor de contenido regional.
estoy importando subensambles que vienen de Estados Unidos. Que vamos a decir, el subensamble no califica, no importa que no calificó, pero es elaborado en Estados Unidos y yo como mi producto también no califica como salto de fracción, voy a hacer el método de acumulación, valor de contenido regional. Bueno, voy a sumar todo el valor de contenido que tenga en el subensamble que yo estoy trayendo de Estados Unidos o Canadá. Lo puedo ir acumulando para calificar mi producto. Esta es una muy buena cláusula para incrementar definitivamente darle valor a las cadenas productivas, porque antes decíamos, no, el bien no califica, pues no lo puedes acumular. Lo acumulo porque es de aquí mismo de México, sí lo puedes acumular. Ahora se puede acumular independientemente del país parte del que provengan los materiales o subensambles. Eso está muy interesante. Hay que recordar que no es solamente todos nos vamos siempre, salto de fracción arancelario, valor de contenido regional. Hay otras instancias, el de acumulación, el de materiales intermedios y el de minimis. Son otras instancias que podemos acumular para conferir origen a un bien, pero eso lo vamos a ver a fondo ya en la siguiente plática, que sería sobre reglas de origen. Ahorita nos vamos a enfocar en la certificación, cómo solicitar el beneficio de arancel preferencial. Ok, vamos a entrar en materia. Procedimientos de origen vienen en el capítulo 5. En el capítulo 5 del TEMEC viene todo el procedimiento de origen. Entonces, a manera general le decimos, se modifica el término de certificado de origen por certificación de origen. Ya no deja de existir el 1 de julio un formato oficial. Ya no existe el certificado de origen, aunque nosotros, ahorita vamos a ver con los campos, los 9 campos o información que debe contener la certificación, se puede elaborar un formato que no se va a llamar certificado de origen, se va a llamar formato para certificación de origen y debe cumplir con ciertos requisitos que ahorita vamos a mirar, y por eso se dice, ahora es certificación de origen. La certificación podrá ser elaborada por el exportador, productor o importador. Actualmente, el TLCAN lo que nos indica es que el certificado de origen lo elabora el productor o el exportador. Bueno, en este nuevo tratado lo va a poder hacer también el importador. Para tal efecto que lo pueda hacer quien va a importar a México, obviamente hay condiciones que ahorita vamos a mirar, ¿verdad? Para México tendrá un plazo de 3 años y 6 meses, 3 años y medio, para determinar, para poner en vigor que la parte importadora de México puede hacer la certificación de origen. Mientras no salga publicado, esto debe de salir en las redes, ¿sí? No han salido las reglamentaciones uniformes. Una vez que salgan las reglamentaciones uniformes, que se publiquen, ahí va a venir indicado, porque las reglamentaciones uniformes son precisamente para la correcta aplicación de todo el texto del Tratado de Libre Comercio. Entonces, México, a más tardar en 3 años, 6 meses, el importador en México podrá hacer la certificación de las mercancías. Ahora también cada parte escogerá si el certificado de origen se puede elaborar en formato libre, no hay un formato oficial, puede ser en la misma factura con que se va a importar la mercancía, que reúna todos los 11 requisitos, hay que llenar los datos, los vamos a mirar, o en algún otro documento. En algún otro documento es que puede ser en una hoja en blanco, en un formato, en la factura o en un hoja en blanco. No te dice ni que sea hoja membretada. Lo que importa, ahí van a venir los datos de quién está certificando, ¿sí? Y todos los datos del importador, todo lo fiscal. Por eso te dice en otro documento, perfecto, yo lo hago en una hoja membretada porque no quiero hacer un formato libre, ni el campo tiene, la factura no tiene el espacio suficiente para hacer mi declaración de origen. El mismo, vamos a ver todo lo del capítulo 5, el artículo 5.2, inciso 1, dice, la certificación de origen podrá expedirse por operación o periodo de tiempo que no podrá exceder por 2 meses, tal y como lo contemplamos ahorita en el TLCAN. Puede ser en español, puede ser en inglés
o puede ser en francés. En el entendido que la autoridad de la parte importadora puede solicitar al importador que le entregue la certificación, en este caso de México, en español. ¿Sabes qué? Tu certificación viene en inglés y yo no sé inglés, tradúcemela al español. O viene en francés y yo no sé francés, tradúcemela al español. O estamos importando a Estados Unidos y va en español, el de Estados Unidos puede decir, ¿sabes qué? Tradúcemelo al inglés. Las autoridades pueden solicitar que se haga la traducción. No será obligatorio presentar certificación de origen en embarques inferiores a $1,000 o en los exentos expresamente por las partes, ¿verdad? Que son aquí las famosas pequeñas importaciones. Nosotros somos de $1,000, creo que Estados Unidos en su reglamentación ellos van a andar como en $2,500. Permanecen los procedimientos para verificación de origen, pueden ser cuestionarios o pueden ser visitas. Ahorita vamos a mirar. Les puede llegar un cuestionario o les puede llegar y tocarles la puerta y decirles, venimos a hacerle una visita, o puede ser cuestionario y visita. Me mandaste el cuestionario, pero no estoy muy de acuerdo, no me dejas muy convencido y te voy a visitar. Se contempla la certificación electrónica, con firma electrónica o digital. Esto va a quedar determinado también en las reglamentaciones uniformes, pero también se va a poder utilizar una certificación electrónica, ¿verdad? Con firma electrónica o digital. Eso es interesante, incluso no es nada nuevo. Ya hay países, aquí en Centroamérica, Colombia creo que es uno de ellos, que el certificado de origen te dice, no, tiene que ser electrónico, a mí no me mandes papeles, no me mandes documentos. Hay países en que ya lo están solicitando que sea electrónico. Entonces, es otra ventaja para no llenarnos de documentos. Ahora, ya sabemos cuáles son las bases, qué tengo que conocer, qué tengo que tener, qué tengo que hacer para poder emitir una certificación, ya sea el exportador, ya sea el productor o ya sea el importador. Cuando es el productor, miren, el productor, la certificación de origen que sea llenada sobre la base de que el productor tiene información, incluidos documentos que demuestran que la mercancía es originaria. En este caso, cuando el productor lo hace, cuando llena el certificado, se le preguntan, ¿por qué lo estás emitiendo? Porque tengo el conocimiento de que el bien califica. ¿Por qué? Pues porque yo lo elaboré. Jorge, discúlpame, te silenciaron. Háganle señas, no se ha dado cuenta. Jorge, te silenciaron, Jorge. Por ahí me salió que Mónica me había silenciado, no sé quién es Mónica. Ya no te quieren escuchar, Jorge. Ya los enfadé, ya estamos. No voy a la mitad. Perdón, sin querer. A la mitad. Ok, estamos en base, les decía, la certificación de origen puede ser llenada sobre la base de que el productor tiene información, incluidos los documentos que demuestren que la mercancía es originaria. Si la llena el exportador, la certificación de origen puede ser llenada por el exportador de la mercancía. ¿Sobre qué bases? El exportador tiene toda la información, incluidos documentos que demuestren que la mercancía es originaria, o la confianza razonable en la información del productor que la mercancía es originaria. Yo soy el exportador, ¿verdad? Y tengo el conocimiento razonado porque el productor me dio un certificado o porque el productor me dio un escrito, ¿sabes? Califica, ok, entonces tengo la confianza razonable en la información del productor que la mercancía es originaria. El exportador puedo certificar, tengo que tener todos los documentos. Ahorita vamos a mirar por qué. ¿Por qué debo tener todos los documentos? Y luego dice el importador. La certificación de origen se indica que pueda ser llenada por el importador de la mercancía. ¿Sobre qué bases? Que el importador tiene información, incluidos documentos que demuestren que la mercancía es originaria. ¿Sí? Aquí el importador tiene información, incluidos documentos. Aquí ya no es en la base razonable,
¿sí? De que conoces el... No. Eres importador, tienes la información, tú importador en México, vas a declarar a certificación de origen, sí. Tienes que tener información, incluidos documentos. Es yo digo que tienen que tener información objetiva y cuantificable. Demuéstrame todo. ¿Por qué? Porque el proveedor te dio la información. En esta nueva certificación hay que poner quién es quién es el productor, quién es el exportador y datos del importador. ¿Por qué? Porque yo, autoridad, pues tú me dices que el exportador o el productor te dio información, ¿sí? Pues voy a ir a visitar al exportador para comparar la información que tú tienes con la que él tiene. Me dices que el exportador, voy a ir con el exportador. La autoridad pueden hacer visitas a los tres en caso de que tengan dudas. Toda la información de los tres va a quedar en la certificación. Recuerden, es por eso el famoso identificador CO, que prácticamente acabamos de poner en vigor. Entró en vigor precisamente porque iba a entrar en vigor el tratado con el TIPAT y el tratado del TEMEC. Entonces, tú me dices que en tu certificación, que está certificando el origen, el productor, ok, ponme TL, ponme CO, quién está certificando y ponme los datos en el pedimento. ¿Quién está certificando el origen de la mercancía? Esa es la finalidad del identificador CO. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿en el CO va a cambiar el formato, Jorge, que actualmente se está utilizando? Para mí el CO es como el acta de nacimiento de los productos, ¿no? Pero ¿va a cambiar el formato? no va a haber formato. No va a haber formato, disculpen. Me gustaría, y no se sientan mal, creo que comentó por ahí mi compañero, para hacerlo más ágil, ¿les parece si hacemos las preguntas al último? No hay formato. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, no hay que al final Marcos nos ayude a filtrar las posibles preguntas para no ser repetitivos entre todos. Creo que sería lo más productivo. Excelente. Perdón. Sí, y les voy a comentar, no hay formato oficial, ahorita lo vamos a mirar, ¿verdad? Entonces, cuando es el importador, tiene que tener toda la información, incluidos documentos. Y como dice la misma ley aduanera, hay que tener información objetiva y cuantificable. Objetiva es que se mire documentos, y cuantificable, a ver, me dices valor de contenido regional, a ver, muéstrame los gastos, muéstrame los costos, muéstrame toda la información. Esa es la finalidad. Y ahora sí vamos a ver, fíjense, ¿qué es anexo? En el 5A. En el anexo 5A es donde viene la información mínima requerida en la certificación de origen. Por eso les decía en una de las pantallas, en las primeras pantallas, cada país va a determinar si se puede hacer un formato de libre formato que cumpla con estos requisitos. Puede ser el formato, puede ser una factura o puede ser en cualquier documento. Número 1 es, ¿quién emite? ¿Quién emite? No, por eso, pero es que me están trabajando, haciendo algo. Bueno, ¿sí me escuchan? Porque... Sí, Jorge, ya está todo listo. Sí, ok. ¿Quién emite? El primer campo de la certificación es ¿quién lo emite? Ahí se va a anotar. ¿Es el productor, el exportador o el importador? Hasta ahí. Y luego ya datos completos de quien certifica, incluyendo email, el nombre o razón social, domicilio, tax ID number, país, correo electrónico, toda la información del que está certificando. Y luego también los datos completos del exportador. Está certificando el productor, pero no importa quién es el exportador, es diferente, sí, también anótame los datos del exportador. Ahí, igual, razón social o nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, tax, toda la información. Y también, ahí como viene ahí, datos del importador. Los 3 datos, porque yo, autoridad, en caso de voy a revisarle a los 3, me tienes que poner los datos de todos, de los 3 que intervinieron. Continúan, dato 6, descripción y arancelaria del bien. La descripción aquí sí hay que tener mucho cuidado. La descripción debe de ser suficiente para identificar las mercancías. Sí. Y fracción arancelaria del bien a 6
dígitos. No es necesario poner 8 dígitos, ni ahora que cambiemos con la sexta enmienda poner 10 dígitos. 6 dígitos son suficientes y descripción suficiente para identificar la mercancía. ¿Por qué? Porque en caso de alguna revisión y que solicitaran el certificado, la certificación de origen, bueno, en la certificación de origen la descripción debe ser suficiente para identificar la mercancía físicamente. Y la fracción arancelaria a 6 dígitos. No se requiere como lo hacen las empresas, que hasta anotan el número de parte, no, nada de eso. Descripción suficiente para clasificar la mercancía, fracción arancelaria a 6 dígitos. Y aquí viene lo interesante, hay que anotar el criterio de origen. Los criterios de origen vienen en el artículo 4.2 y luego ya viene A, B, C y D. 100% de materiales de la región, parcialmente ensamblado con materiales de la región, tiene transformación sustancial, tiene valor de contenido regional. Allí se tiene que anotar. Ahorita no indica si van a poner, por ejemplo, yo quisiera pensar que podemos poner capítulo 4, artículo 4.2, subenciso A. Todo es de la región o tiene transformación sustancial. Aquí para mí cuando dice de origen, está solicitando que pongamos toda la leyenda del subenciso A, B, C o D. Esto va a quedar aclarado cuando salgan las reglamentaciones uniformes. Y obviamente lo que se llama el periodo, ahí viene como periodo global, va a ser por única ocasión, va a ser por un periodo que no puede exceder los 12 meses. ¿Correcto? Y firma y fecha. Firma y fecha de quien lo está certificando. En este caso va a ser el productor, el exportador o el importador. Firma y fecha de quien está certificando. Hasta ahí dicen ustedes, uy, qué fácil, ¿verdad? Pero debe de llevar una leyenda y fíjense, esta leyenda debe de quedar. Ahí viene en el texto del tratado. La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador e ir acompañada de la siguiente declaración. Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobarlo aquí declarado y me comprometo a conservar, presentar en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esta certificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si la certificación la hace un tercero, el exportador o el productor, bueno, ellos tienen que tener esa documentación. Pero si la hace el importador, ojo, hay que tener toda la información, todos los documentos archivados y tenerlos guardados durante 5 años. Entonces, ahí sí nos vamos a llenar de documentos. Se nos da la facilidad de no llenar un certificado, hacer una certificación, pero hay que comprometerse a tener todos los documentos. Esta leyenda es forzosa en la firma de la certificación, ya sea en factura, en un formato que se diseñe o en una hoja en blanco, en cualquier otro documento, siempre que llene los 9 requisitos que ya documento. Me voy a adelantar y como dicen, me voy a dar un balance. Vamos a empezar a diseñar un formato con su instructivo de llenado para hacérselos llegar. Si les gusta, pueden utilizar ese o pueden diseñar el que ustedes gusten. Nosotros nos comprometemos a diseñar un formato y hacerse. Procedimientos de origen. Miren, discrepancias. Ya ven que en el Tratado de Libre Comercio nos cometían un error y nos decían, ya no es válido, te quedas afuera de la jugada. Ahora no, ahora se nos da una facilidad. Miren, errores y discrepancias. Cada parte dispondrá que no rechazará una certificación de origen debido a errores o discrepancias en ella, que es una discrepancia menor, que no genere dudas relativas a la exactitud de la documentación de importación. Ahí nos lo está aclarando.
para que no digamos, pues yo interpreto qué es esto. Hay que acordarnos que las leyes fiscales no admiten interpretación, porque no pueden pretender, o dicen o no dicen. Y en este caso el tratado está por encima de cualquier ley en México. Lo único que queda arriba es la Constitución. Después vienen los tratados y después las leyes nacionales. Cada parte dispondrá que si la administración aduanera de la parte en cuyo territorio una mercancía es importada, determina que una certificación de origen es ilegible, defectuosa o en sus páginas, o no ha sido llenada de conformidad con este capítulo. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, claro, fuera. Claro. Sí, Jorge, te escucho. Ok, gracias. Adelante, claro. Adelante. Dice, o no ha sido llenada de conformidad con este capítulo, se le concederá al importador un plazo de no menos de 5 días hábiles para presentar a la administración aduanera una copia de la certificación. Cada parte dispondrá que sea la administración aduanera de la parte en cuyo territorio la mercancía, si tuvieran dudas, si no está muy legible, ok, no me puedes decir, no es válido. Incluso el documento no tiene por qué, una pregunta que me han hecho, ¿y se va a digitalizar? No se tiene que digitalizar la certificación de origen. No tendría por qué digitalizarse. Es a petición de la autoridad de la parte importadora. Entonces, si hay una duda, nos los tienen que solicitar. Si viene ilegible o con una que no viene muy bonito, me lo solicitas y tengo mínimo 5 días para presentártelo. Fíjense, aquí continuamos. Solicitud de trato arancelario preferencial. La certificación de origen no deberá declararse en una factura o cualquier otro documento comercial emitido en una no parte, en un país que no sea parte. Yo traigo mercancías, voy a decir que las compré en Colombia, pero son de Estados Unidos y califican para el TEMEC. Pero en la factura que viene de Colombia, tú no me puedes certificar, porque las mercancías están en Estados Unidos y me las está vendiendo una persona que está en Colombia. Él me las está vendiendo, pero él en esa factura que viene de Colombia no puede emitir la certificación. La certificación de origen puede ser llenada en inglés, francés o español. La parte importadora va a solicitar una traducción. En este caso, lo puede llenar la parte importadora o la parte exportadora que viene de Estados Unidos, pero no en la factura de venta de un país que no es parte del TEMEC. Cada parte permitirá que una certificación de origen sea llenada y enviada de manera electrónica y aceptará la certificación de origen con firma electrónica o digital. Les comentaba, quedamos en espera de las reglamentaciones uniformes. Obligaciones, siguen las obligaciones. Estas son las relativas a cuando hay los famosos inbound. Obviamente aquí el inbound no aplica mucho. Regularmente aplicamos el inbound cuando son mercancías de Europa, ¿verdad? De la Comunidad Económica Europea para el EUR1. Podrá solicitar a un importador que demuestre que la mercancía se haya embarcado de conformidad con el artículo 417 de regla de origen, por eso habla de tránsito y transbordo, proporcionando documentos de transporte, multimodal o combinada, carta aporte, indicando rutas y todos los puntos de embarque y transbordo previos a la importación. La mercancía embarcada o transbordada fuera del territorio de las partes proporcionará documentos de almacenaje y documentos que demuestren que las mercancías permaneció bajo control aduanero al estar fuera del territorio. Viene mercancía de Canadá o de Estados Unidos y por lo que ustedes gusten se fue primero a un tercer país y después de ese tercer país viene a México. Para poder brindarle el origen, ya sabemos que es Canadá o Estados Unidos, pero está saliendo de, vamos a decir, de Panamá. Está saliendo de Panamá. Bueno, demuéstrame que en Panamá
fue una mercancía en tránsito, que dame todos los documentos inbound que me demuestre que estuvieron bajo la visión de la autoridad, que nada se modificó, y sí se reconoce el origen de Estados Unidos o Canadá. Esto es para las mercancías en tránsito. Hay que demostrarlo, que estuvieron en lo que nosotros le llamamos inbound en Estados Unidos o tránsito aquí. Las mercancías nomás se almacenaron o nomás se transbordaron a otro vehículo o venían a granel y las puse en tarimas. Es lo único, que estuvieron siempre en visión de la autoridad de ese país por el que fue el tránsito. Fíjense, dice, salvo que se disponga lo contrario en este capítulo 5, cada parte dispondrá que para el efecto de solicitar trato arancelario preferencial, el importador deberá, no viene al caso para esto, tener en su poder una certificación de origen válida al momento que la declaración referida en el subpárrafo A sea realizada. El subpárrafo A es el anterior que no puse, es que al momento de la importación el exportador lo va a importar, ¿verdad? Aquí nos apegaríamos al artículo 56 de la ley aduanera, que al momento de la importación tú cuentas con la certificación válida. Entonces, para este caso, el agente aduanal, para poder dar el beneficio, ocupamos la certificación válida, ya sea en un formato libre, en la factura o en cualquier otro documento que reúna los requisitos del anexo 5A y la leyenda de bajo protesta de decir verdad. Fíjense, proporcionar a solicitud de la administración aduanera de la parte importadora una copia de la certificación de origen de conformidad con sus leyes y regulaciones. Aquí ya no lo está indicando. No lo necesito digitalizar. No necesito digitalizar la certificación para el despacho aduanero. Proporcionar a solicitud de la administración aduanera. Si la autoridad aduanera aquí tuviera alguna duda de la certificación porque no viene en factura, y nosotros el agente aduanal está poniendo TL y está diciendo el TME y que se tiene la certificación, estamos poniendo CO y la certificación viene del exportador, del productor o del importador. Con eso para ellos es suficiente. Nada de que, oye, digitalízalo. No hay que digitalizarlo. Es a petición de la parte. Muchos confunden la solicitud con el 36A de la ley aduanera. El 36A de la ley aduanera y el 36 lo que indican es el documento donde se diga o se determine el origen de las mercancías. Bueno, el origen de las mercancías se determina en la factura y se determina, va a quedar en el COVID, va a quedar donde tú quieras. Yo determino que la mercancía es de Estados Unidos. ¿Dónde se determina? No te dice el documento de certificación de la mercancía. La certificación es a solicitud de la autoridad. Y si nos vamos a código, todas las solicitudes de la autoridad es por escrito. Dame un escrito que me está solicitando la certificación y yo tengo 6 días para presentártelo. No me puedes detener mis mercancías. Mis mercancías deben de salir. Así lo indica el Código Fiscal de la Federación. Y esto va a quedar aclarado en las reglamentaciones uniformes, como está ahorita con el Telecan. La regla 27 del Telecan es la que te indica del capítulo 500, allá 500, aquí nomás le quitaron los ceros, allá era el artículo 500, capítulo 500, bueno, aquí es capítulo 5, y ahí viene claro que es a petición de la autoridad. No hay que digitalizar nada. Procedimientos, ahora en el artículo 5.10, procedimiento de origen, fíjense, ¿cómo nos van a verificar? ¿Bajo qué reglas la autoridad puede venir a hacerme una auditoría? La autoridad aduanera podrá realizar verificación de cualquier solicitud de trato arancelario preferencial mediante uno o más de los siguientes. Mínimo uno o más
Puede ser el A, el C y el D, que es lo que les decía. Ahora dice, solicitar por escrito información al importador, exportador o productor de la mercancía. Bueno, el productor me está diciendo que él hizo, de acuerdo aquí en el pedimento, me dices que fue el exportador, me pone el CO y me pones los datos del exportador o del productor. Bueno, pues les voy a solicitar a ellos que me confirmen toda la información, ya lo dijimos, datos, información objetiva y cuantificable, ¿por qué determinó que esto califica origen? B, visita de verificación e instalaciones del exportador o productor de la mercancía para solicitar información y examinar el proceso de producción y las instalaciones. C, para empresas textiles, los procedimientos del artículo 6.6, aquí lo que nos va a decir que para las empresas, no lo metí aquí, lo vamos a ver en reglas de origen, aquí porque aquí indica que a los textiles tengo las facultades, la autoridad, de no mandarles alguna notificación. Simple y sencillamente llego y le toco la puerta. Así. Por eso dice, de cualquier solicitud de trato arancelario preferencial, mediante uno o más de los siguientes. Y no te dice en orden ascendente y por exclusión. No, tú toma el dato que sigue. ¿Eres empresa textil? Sí, ok. Me voy al capítulo 6, artículo 6.6. Para empresas textiles, llego y te toco la puerta y te digo, vengo a hacerte una auditoría de procedimientos de origen. Obviamente no significa que ahí van a entrar, ¿eh? Aquí existe un plazo. Cuando ustedes les manden la solicitud para responder, si es por medio de una solicitud, un cuestionario, que actualmente estos cuestionarios son en promedio 100 preguntas, hay 30 días para responder a la autoridad. ¿Sabes qué? Si me mandaste el cuestionario, yo tengo 30 días para responderte. ¿Me vienes a visitar y me tocaste la puerta? Sí, yo tengo 30 días para darte la autorización para que me hagas la visita. Qué bueno que vienes, pero te recibo en 15 días, en 20 días o en 29 días. Me voy hasta el último que me están diciendo. El día 29 puedes venir y puedes entrar a hacer la visita. Y luego dice, cualquier otro procedimiento que podrá ser decidido por las partes. Cualquier otro procedimiento debe de quedar aclarado en las reglamentaciones uniformes, ¿verdad? No pueden sacarse nomás de la manga. Ahora no, pues espérate, ¿dónde dice? Dice que cualquier otro procedimiento, sí, pero que esté en base al TEMEC. Y si no está en este capítulo, si no tiene un artículo específico, va a venir en las reglamentaciones uniformes, lo que son ahorita las reglas. Miren, entonces ya miramos, ojo, A, B, C y D. Porque aquí viene lo interesante, miren. Aquí está. Verificación. Sigue el mismo procedimiento, el mismo artículo, 5.10. La parte importadora puede optar por iniciar una verificación conforme a este artículo al importador o a la persona que llenó la certificación de origen. Ya dijimos, exportador o productor. La parte importadora aceptará información, incluyendo documentos directamente del importador, exportador o productor. La solicitud o cuestionario de verificación y luego dice 1A. ¿Cuál 1A? Aquí, 1, solicitar por escrito, luego 1B, 1C y 1D. A esto se está refiriendo, a la pantalla anterior. Dice, la solicitud o cuestionario de verificación deberá incluir identidad de la autoridad, objeto y alcance de la verificación, identificación precisa de la mercancía a verificar. Nada de que te llegue una solicitud, tú estás haciendo 5 artículos diferentes para lo que estás pidiendo el beneficio y yo te digo, haces también teléfonos, ok, voy a verificar los teléfonos de tal fracción arancelaria, perfecto. De lo demás, hago televisiones, hago pantallas, hago esto otro, de lo demás no me puedes revisar nada. Tiene que ser precisa de la mercancía a verificar. Así lo tiene que indicar. Ojo, para cuando le llegue una solicitud, si no cumple con estos requisitos, pudiéramos rechazarla. En caso de visita de verificación, 1B, no hay cuestionario, pero voy y te toco la puerta porque te voy a visitar. Esto aplica para los textiles. Solicitar consentimiento por escrito del exportador o productor. Fundamento legal de la visita. Fecha y lugar propuesto para la visita, propósito específico de la visita
y nombres y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita. Te vengo a notificar que te voy a visitar. Perfecto. Te voy a recibir dentro de 28 días o de 15 días. Dime cuál es el propósito y cuáles funcionarios van a venir. Los que no me pongas en esta orden de visita, no los voy a dejar de entrar el día de la visita si no vienen. No te los pueden cambiar. Aquí está muy claro. Y luego ya, para la verificación. Y luego te dice, puede ser en base a 1A o 1B, en base a un cuestionario o en base a una visita. La parte importadora deberá permitir al importador, exportador, por lo menos 30 días para responder con la información de 1A, del cuestionario. Permitir al importador, exportador o productor al menos 30 días para otorgar su consentimiento o rechazar la solicitud, 1B, que es la visita. Entonces hay mínimo 30 días. Tenemos 30 días para acomodar todo lo que tengamos que acomodar, porque nos llega la autoridad. Continúa, fíjense, es el país importador, ya nos quedó claro lo anterior, quién llena la certificación, cómo se llena, con qué cumple y cómo nos pueden ir a hacer las verificaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo me negué a dar la información, si yo me negué a hacer la visita? Entonces, aquí viene, fíjense, el país importador podrá negar el trato preferencial en los siguientes casos. ¿Por qué? Porque determinó que la mercancía no califica como originaria. En el proceso de verificación no recibió información suficiente para determinar que el bien califica como originario, porque acuérdense que ustedes entregaron la certificación bajo protesta de decir verdad, datos verificables, verdaderos, y cuento con toda la información. Ahora no me digas que no la tienes. El exportador, productor o importador no responden a la solicitud por escrito del cuestionario, no respondieron en 30 días, perfecto. Te quito todos los beneficios y te quito ya. Aquí lo que pasa es que a partir de ese día, el día 30, el día 31 no entregaron información, les van a negar todos los beneficios. Lo que sigas importando, exportando después del día 30 que no me diste la información, te voy a quitar todos los beneficios. Pero ojo, la autoridad supone, ya ven como que dicen, presume que si no me diste la información, lo que ya importaste tampoco califica. Entonces dame la información. Como no la tienes de todo, me vas a tener que pagar el impuesto de lo que ya importaste de esa fracción arancelaria. Entonces hay que tener cuidado de tener toda la información y poner la solicitud. Te quitan el beneficio y te cobran todos los impuestos anteriores de toda la mercancía que hayas importado o exportado. Si el exportador no da su consentimiento a que se realice el proceso de verificación, vienes y no nomás no lo contestas, ¿sabes qué? No, yo no quiero que me visites, rajas, te quito el beneficio. El exportador, productor o importador no cumplen con los requisitos del capítulo. Ya miramos todos los requisitos del capítulo. Quien emite la certificación no conserva la documentación o no permite el acceso a dichos registros. Entonces, hay que fallamos en uno de estos, nos van a quitar el beneficio, nos van a quitar los beneficios y nos van a cobrar todo lo que ya hayamos importado solicitando los beneficios. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Claro que sí, Jorge, fuerte y claro. Positivo. Es que miro, sí, ok, gracias, disculpen, esta disposición transitoria, porque me han preguntado también, oye, los certificados de origen del Telecan son válidos después, a partir del 1 de julio, la respuesta es no, y lo dijo muy claro en una conferencia la secretaria de Economía, los certificados de origen en formato del Telecan quedan fuera de la jugada, no tienen ninguna validez a partir del 1 de julio. Ahora, pudiera ser que en las reglamentaciones uniformes dieran algún plazo, a lo mejor dicen, ok, te voy a dar
los siguientes 30 días para que lo sigas utilizando. Pudiera ser, no sabemos, tenemos que esperar que salgan las reglamentaciones, pero fíjense lo que nos indica aquí, dicen, respecto de las solicitudes para trato arancelario preferencial presentadas conforme el Telecan del 94, las partes harán los arreglos apropiados para responder a estas solicitudes de conformidad con el Telecan de 1994. ¿Se fijan? Habla de otro tratado. Después de la entrada en vigor de este tratado. Las disposiciones del capítulo 5 del Telecan, que era, el quinto era disposiciones de origen del Telecan, continuarán aplicando a través de esos arreglos, pero únicamente para mercancías, para cuales el trato arancelario preferencial fue solicitado de conformidad con el Telecan del 94 y continuarán aplicándose por el plazo dispuesto en el artículo 505, registros contables de ese tratado del Telecan, que nos indica el artículo 5, que los documentos, que todo se tiene que guardar durante 5 años. ¿Cómo se entiende aquí? Ejemplo, yo hago una importación en mayo, ahorita en mayo, en junio, no julio, en junio, en mayo, en abril, en cualquiera de estos meses antes del 1 de julio, y no apliqué el Telecan. Y quiero corregir mi pedimento en julio o en agosto, antes de que pasen 12 meses de la importación. Puedo rectificar mi pedimento del Telecan de abril o de marzo con mi certificado de origen Telecan, porque en ese tiempo fue la importación. El Telecan estaba vigente y yo tenía mi certificado para esas mercancías que importé al amparo del Telecan. Ahí sí nada de que, ya estamos en el TEMEC y no apliqué el Telecan, ya caminé, tuve que pagar los impuestos. No, se puede rectificar el pedimento para aplicarse para las mercancías que se importaron antes del 1 de julio al amparo del Telecan, y se tenía el certificado y no se había requerido el arancel preferencial. Fíjense, teníamos todo bien controladito prácticamente para 1 hora y comenzamos con preguntas. Fíjense, el TEMEC, ¿cuál sería la conclusión de esto que miramos? Si se fijan, es un tanto sencillo. Aquí el problema es las responsabilidades que estamos adquiriendo de tener toda la documentación. El TEMEC reemplazará al Telecan a partir del 1 de julio. Ya vimos. Queda fuera de la jugada el Telecan. Hay que pensar ya en TEMEC. Quedan sin efecto para beneficios arancelarios la aplicación del certificado de origen del Telecan. Esto es a partir del 1 de julio. Ahora, a partir del 1 de julio, el beneficio arancelario en el TEMEC se otorgará mediante la certificación de origen, de conformidad con lo estipulado en el capítulo 5, artículos 5.2 y 5.3, que son todos los requisitos que debe de contener, así como en el anexo 5A. Esto para efectos del trato arancelario de las importaciones a México, todas sus materias primas que están importando. He tenido ahorita preguntas o consultas de, oye Jorge, y mi producto, mi bien final, ¿va a seguir calificando en el TEMEC cuando yo lo exporte o para importarlo a Estados Unidos? Ahí sí hay que hacer una chamba. Para las exportaciones de bienes finales, para las exportaciones se recomienda que verifiquen en base a la fracción arancelaria de sus bienes finales que exportan la regla de origen. Hay que verificarla para ver si sus mercancías ya elaboradas o transformadas siguen cumpliendo con la regla de origen. Cabe mencionar que los cambios en la regla de origen básicamente es para bienes del sector textil, del químico, del automotriz y del agropecuario. Esto lo pueden verificar en el capítulo 4 de reglas de origen y en el anexo 4A, que es como si fuera el anexo 401, donde vienen todas las reglas de origen. Aquí nomás se le puso anexo 4A, en el 5, si hay anexos va a ser 5A, 5B, 5C, para que están relacionados con el número del capítulo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si sus productos, hay que agarrar su clasificación arancelaria del bien final, irse al anexo 4A y verificar la regla de origen que corresponde a su producto y ver qué es lo que nos indica esa regla de origen para ver si sigue calificando
con el nuevo tratado, con el TEMEC, porque hay reglas que cambiaron en el sector textil definitivamente, en el químico, en el sector textil, ahorita les diría así rápidamente, cambió que ahora la tela de los bolsillos, estas cremalleras, la parte aquí de donde van las presillas, los cintos, eso te indica que tienen que ser de la región. Vas a hacer pantalones, sí, pues la tela la tela para las bolsas, esas no puedes traerlas de China ni que fue cortada en Estados Unidos. Esa debe de ser de la región. Entonces, sí hay reglas que cambiaron, pero ahí pues hay que irse cada quien en su empresa con su fracción arancelaria del bien final y verificar en el anexo 4A, esto es algo que puede hacer, ¿verdad? No sé si haya un costo o no costo, porque esto lleva bastante trabajo. Esto, en vez de solicitárselo a su agente aduanal, que es lo mismo, habría que solicitarlo a su broker americano. Obviamente también alguien de aquí lo puede hacer en base a lo que indique la regla. Las reglas son iguales para los tres países. Sí, entonces hay esa tarea. Tienen todo el mes de junio para ir verificando si sus artículos todavía califican. En el sector automotriz hay que tener mucho cuidado. El sector automotriz también maneja esenciales para el vehículo. Creo que te habla de así rápidamente, de las llantas, de la transmisión, del diferencial, lo que es esencial para que el vehículo funcione. Y vienen algunos componentes, partes electrónicas que van en el tablero, algunos arneses. Si es esencial, ahí te va a decir con qué tiene que calificar, y regularmente lo que están haciendo, la sacaron del salto de fracción arancelaria y los metieron en valor de contenido regional. Entonces es importante que si están trabajando elaborando partes para vehículos, es importante que verifiquen su fracción arancelaria con las nuevas reglas de origen en el TEMEC. Y pues yo eso es lo que tenía ahorita para comentarles. No sé, quedo abierto para dudas, preguntas que pudieran tener. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por la presentación. En la sección de preguntas sí tenemos bastantitas. Bueno. Vamos a comenzar con la primera, que es de Berenice Contreras. Su pregunta es: ¿los certificados de origen que teníamos con vigencia de 1 año dejarán de tener validez a partir del 1 de julio? Es correcto, es correcto. Ya todo lo del Telecan, los certificados del Telecan, quedan sin validez a partir del 1 de julio. Hay que hacer la certificación de origen en factura, en un formato de libre reproducción, lo pueden hacer como ustedes gusten, que cumpla con los 9 requisitos y la leyenda, y o en cualquier otro documento. Pero sí, efectivamente, quedan sin efecto, salvo que se publiquen las reglas, reglamentaciones uniformes, y que pudieran decir, les vamos a dar un tiempo de 1 mes, que es lo que yo calculo que pudiera hacer. Pero no, hasta ahorita quedan sin vigencia los del TEMEC. No, quedan obsoletos. ¿Por qué? No por fecha. Pues sí, tenía una fecha de todo el año. Qué bueno, utilízalo si no lo habías aplicado para mercancías que no lo utilizaste, que importaste entre enero y junio. Pero a partir del 1 de julio, trato arancelario preferencial es con certificación de origen del TEMEC. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Erika Vela Pérez. Dice: si tengo certificados de origen que tienen vigencia por este año, ¿es necesario que los cambie a partir del 1 de junio o los podré seguir utilizando? Ok, misma respuesta, no los puede seguir utilizando. Tiene que utilizar del TEMEC. El Telecan ya queda fuera de la jugada. Se sustituye a partir del 1 de julio. Muy bien. Mónica Ibarra también comenta: ¿el periodo de cuánto tiempo va a ser? ¿Será por cada emisión? Sí, igual que en el Telecan. Puede ser la declaración de origen, puede ser por evento, por cada importación, yo diría, pues algo en la factura, ¿verdad? O puede ser por un periodo global de hasta 12 meses. Muy bien.
Y también Rocío Córdoba pregunta, ¿la vigencia es por operación, por 2 meses o 12 meses? Al inicio se hace mención de 2 meses. Ah, canijo, no, perdón, a lo mejor. Esa es en la sección de procedimiento de origen. En esa Procedimiento de parte. origen, no. Me Sí, faltó porque yo había visto 2 también, cada 2 meses, pero entonces, como dice el buen Jorge, es 12 lo correcto, ¿verdad? Sí, disculpe, lo correcto es 12 meses, un periodo que no exceda de 12 meses o uno por cada operación. Eso se va a poner ahí en la declaración, es en el campo 8, en lo que solicita el campo 8, dice periodo global. Si es global, hay que poner ahí cuál es la fecha que está, que no exceda de 12 meses. Eso queda igual que en el Telecan, disculpen. Muchísimas gracias, Jorge. Y tenemos una pregunta interesante. Dice, para tomar el beneficio del Telecan, ¿tendríamos que cerrar los virtuales el 30 de junio, así como los consolidados semanales, si es que no contamos con Temec? Mira, qué buena pregunta. Sí, esa ya le había dicho yo incluso a México. Aquí, como te digo, no sé cómo vayan a salir las reglamentaciones uniformes. De otra manera, si no salen, para mí lo correcto es cierra tu consolidado a más tardar el día último de junio y ábrete oso. Oye, pero que terminó el miércoles. Pues ni modo, ciérralo el miércoles y el día jueves primero haz otro para que tengas los beneficios. Sí, definitivamente así sería, porque ya no va a ser válido. Hay que recordar que los pedimentos consolidados, sean el de importación directa, o sea, el de transferencia virtual con mensual, las mercancías, ¿cuándo se dan las mercancías por importadas? Cuando se tiene el pedimento, empiezan a correr los plazos. Entonces yo diría que hay que cerrarlo dentro de junio todos los pedimentos. Hasta ahorita diría, hay que cerrarlos en junio todos los pedimentos consolidados y abrir otro. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Sergio pregunta, ¿existe alguna tabla de comparación de las reglas de origen a nivel fracción partida, NAFTA en contra de USMCA para el análisis de esos cambios? No existe, no, es un chambal. No existe. Okay. No existe. Devicor también pregunta, tratándose de una empresa IMEX con corporativo en Estados Unidos, manejamos un certificado general. ¿El campo de productor puede quedar con la leyenda disponible si la autoridad lo requiere? Pues mira, hasta ahorita donde yo veo ahí las indicaciones, no indica que pongas a disposición si la autoridad lo requiere, indica que hay que llenar los datos. Pero déjame ver que estaríamos en espera de como digo, las reglamentaciones uniformes, las reglas. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. No hay un instrumento, te pide los datos. Ok. Karen Martínez pregunta, para las transferencias virtuales, ¿el exportador debe certificar con documentos la certificación de origen? Bueno, ¿qué es lo que nos dice el TEMEC? Lo puede llenar el exportador, el productor o el importador. En este caso hay que ver, tú eres en virtuales, ¿qué eres? ¿El enajenante o el adquirente? ¿Ya? El exportador o el importador. Si tú eres el exportador, tú eres el productor del producto. Entonces, tú puedes certificarlo, pero acuérdense que los certificados de origen, igual aquí son las certificaciones de un país, exportación de un país parte a otro país parte. Hay que entender que los virtuales, para efectos de la ley, se dan por exportados, que las mercancías se supone que salieron del país y que están proviniendo de otro país, simple y sencillamente no se hace la vuelta para evitar gastos. Entonces, ahí va a depender quién quieres que lo llene, el exportador o el importador. Si yo voy a transferir y soy el exportador, yo le puedo decir al que me está comprando, ¿sabes qué? Sí, pero tú eres el importador, tú haz la certificación de origen. Entonces, tiene que ser el importador en base a la información que le dé el exportador, o puede ser el exportador, porque lo más seguro, si es operación virtual, lo más seguro es que el importador, el cliente, el que está adquiriendo, te va a decir sí, pero tú emíteme la certificación de origen. Yo se la dejaría al exportador si yo soy el cliente, el que estoy comprando, ¿verdad? Ahí pues va a haber que ponerse de acuerdo quién lo va a emitir, porque hay tres opciones.
Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Mónica pregunta acerca de un template que si se lo podemos compartir o se lo puedes compartir, el del formato de CO. Para la certificación de origen. Lo estamos desarrollando, el formato, lo estamos desarrollando. Estamos desarrollando un formato y un instructivo de llenado. Sí, sí, se los vamos a mandar a todo mundo, definitivamente. Muchísimas gracias, Jorge. Espero tener lo que esperamos, pero todos, incluidos G-Global, esperamos tenerlo o esta semana o a más tardar a inicios de la semana que entra, y claro que se los vamos a compartir a todo mundo. Gracias, Jorge. Stephanie Pérez pregunta, ¿quién es el facultado para realizar la firma de la certificación? ¿Debe ser forzosamente el representante legal o algún cargo? En México, sí. En México, si va a ser el importador en México, el que lo va a firmar, tiene que ser representante legal, actos de administración, mínimo debe tener actos de administración, si lo certifica el importador. Ahora, si tú estás exportando de aquí a Estados Unidos, debe de ser representante legal, con actos de administración. Para México sí, en Estados Unidos no existe la figura de representante legal, allá nomás que sea un empleado reconocido por parte de la empresa. Si lo va a hacer, la certificación la va a hacer el importador, o de México eres exportador y tú vas a emitir la certificación, sí, debe ser quien tenga representación legal mínimo, actos de administración. Excelente. Gracias por la respuesta, Jorge. Armando Vargas pregunta, si ya cuento con la certificación de USMCA, tanto para mi consolidado de importación semanal como para el cierre de los consolidados virtuales, ¿puedo cerrar los pedimentos como siempre se ha hecho? Posterior al 1 de julio, ¿es correcto? Es decir, No. Una semana posterior para el consolidado semanal y 10 días hábiles para virtuales. Sí, eso no cambia, eso es algo interno, porque incluso las empresas certificadas, ¿qué te dicen? Tienes 20 días para cerrar tu pedimento. Sí, eso no cambia, precisamente por eso es la pregunta que hicieron por ahí, el comentario. Si tú vas a cerrar tu pedimento los primeros 10 días de julio, pues caramba, ya el del TEMEC no te va a servir. Pues mira, pudiera servirte porque tus operaciones fueron del mes inmediato anterior, que todavía era junio. Yo ahí lo que recomiendo es, si van a utilizar el Telecan, ciérrenlo el día último. Ciérrenlo el día último de junio. Muy bien. Nora Ramírez pregunta, para el llenado de la certificación, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Nosotros como importadores o el proveedor quien me vende el producto? Bueno, pues es que acuérdense que no hay obligación. Ni el productor ni el exportador tienen obligación de darte una certificación. Imagínate que tú vas y compras, vas a traer mercancías a México y le dices al importador, a tu cliente en Estados Unidos, perdón, al productor, oye, dame certificado de origen. No, yo no te doy. Bueno, por eso es que se está dando la facilidad para que el importador, con el conocimiento y los documentos, con información objetiva y cuantificable, pueda emitir la certificación, pero hay que tener todos los documentos. Pero esto es a partir de 3 años y medio a más tardar. A más tardar el 1 de enero del 2024, los importadores en México van a poder emitir sus certificados, ¿sí? de origen. La certificación de origen para México como importador es después de 3 años y medio de que entre en vigor. 3 años y medio, pasan los 6 meses de este año, pasa el 21, el 22 y el 23. Entonces, a partir del 1 de julio, yo en México, a partir del 1 de enero, perdón, del 4, yo como importador en México puedo hacer mi declaración de origen. Pero sí se puede, claro, porque no es obligación de que lo haga. Por eso te dan las 3 opciones. ¿Verdad? Excelente. O lo puede hacer tu corporativo como exportador o el productor. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. También tenemos otra pregunta de Bianca. Dice, hola, al decir
documentación correspondiente por parte del exportador, ¿qué tipo de documentación sería? Bueno, es cuando hablamos de documentación, es qué documentación le dio el productor, le dio la confianza razonable, le dio un escrito o le dio toda la información de que su bien califica. Tiene que tener toda, como ahorita, por ejemplo, el exportador llena un certificado de origen. Cuando el exportador llena el certificado de origen, ¿en base a qué llena el certificado? Hablando de ahorita como estamos actual. En base a que tiene un certificado de origen del productor, que tiene la confianza razonable o que tiene un escrito por parte del productor que el bien califica. En este caso, si lo va a llenar el exportador, debe de tener información y documentos o un certificado de origen por parte del productor. Tiene que tener, a eso se refiere con la documentación. Toda la documentación razonable para poder certificar la mercancía. Muy bien. Daniel pregunta, ¿qué tipos de poder debe de tener el RL? ¿Nada más actos de dominio o administración? No. Si tiene actos de dominio, pues ya tiene todos. Ya, actos de dominio es el que tiene todos los poderes en la empresa. El de actos de dominio le da poder al de legal de actos de administración. Con que tenga actos de administración, la autoridad fiscal te indica que para poder firmar documentos para las autoridades fiscales, mínimo se tiene que contar con poder legal para actos de administración. Ahora, si son actos de dominio, pues mejor, tiene todo el poder, pero con actos de administración es suficiente. Muchísimas gracias, Jorge. Y tenemos una penúltima pregunta, perdón. Dice, por lo que veo todo sigue igual. Si es un formato libre, ¿puedo utilizar el mismo que ya tenemos eliminando el título y anexando la leyenda? Menciona Rocío Córdoba. No, pero este certificado actualmente trae como 11 o 12 campos. Trae 11, en este caso debe traer nomás 9. Hay que terminar e irse al anexo 5A y modificarlo. Habría que modificar todo lo del llenado para que cumpla con estos requisitos. Sí, no, el del Telecan es otro formato. Este es un formato diferente. Nosotros los vamos a apoyar con el desarrollo de uno, les comentaba. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Y Debicor vuelve a preguntar. Jorge, ¿cuál es el fundamento o regla que me ampara el cierre de virtuales al 30 de junio? Bueno, no. Fíjense, esos son actos de forma y no de fondo. Lo correcto, yo les daría toda la razón. La regla es muy clara, tanto la ley como las reglas que te indica. El pedimento se cierra los primeros 10 días del siguiente mes. Eres empresa certificada, creo que AAA, los primeros 20 días, y el pedimento de importación directa, el consolidado, lo cierras la siguiente semana. Ahora yo preguntaría, ¿quién no ha cerrado pedimentos consolidados directos en la misma semana? Y hay también muchas maquiladoras que lo cierran el último día del mes. Afortunadamente, fíjense, aquí el mes de julio, déjenme mirar aquí en el calendario, ¿Cuándo vence junio? ¿En qué día cae? Mayo. Junio es martes. El día último de junio es martes. Entonces, ahí sería que vas a terminar con todas tus operaciones hasta el día 30. Si las operaciones, la importación quedó efectuada, acuérdense que lo que indica la ley es en base a cuando cruce la aduana. Aquí no están cruzando una aduana. Las mercancías en los consolidados mensuales no están cruzando una aduana. Entonces, ¿cuándo se dan por exportados? Habríamos que tener todas las notas de remisión. A mí si me preguntaran, yo digo, sí los puedes cerrar los siguientes 10 días. ¿Por qué? Porque son operaciones que hiciste el mes inmediato anterior. ¿verdad? Pero esto tiene que quedar aclarado en las reglas
en las reglamentaciones uniformes, y si no es algo que yo he estado verificando directamente en México, les comentaría, mañana tengo plática con un despacho, unas pláticas que estamos teniendo, unas conferencias con un despacho en México, y les voy a hacer esa consulta. Yo así como están las leyes, yo digo, si lo pudiera cerrar los primeros 10 días. ¿Por qué? Porque son operaciones que se hicieron hasta el día 30. Entonces, sí cumplen con el requisito de que cuando se presentaron eran del mes correspondiente. ¿Ya? Para mí es el fundamento, pero no hay un fundamento legal que te diga lo puedes cerrar antes. No, la regla te indica que lo debes de cerrar los primeros 10 días del siguiente mes, empresas certificadas AAA, los primeros 20 días, y el consolidado directo, el consolidado directo la siguiente semana. ¿Ya? Pero lo verificamos, muy buena pregunta, y les hacemos llegar la respuesta, ¿eh? Excelente, muchísimas gracias. Por último, tenemos a Francisco Javier Ochoa. Dice, buenas tardes, referente a cuando uno hace juegos con diferentes tornillos, arandelas, cables, pero cada número de parte es de diferente país, ¿no puede entrar como de México originario, ya que se está haciendo el paquete en México? No, definitivamente no. Acuérdense que eso es lo que le llamamos nosotros juegos o kits. No tienen transformación sustancial. Ahorita, actualmente en el Telecan, ¿qué te dice? Si estás haciendo un juego o un kit donde estás poniendo tornillos, arandelas, tuercas y no sé qué, algún otro documento, ¿cuál es el origen? El origen es ahí tendría que decir, origen es empaquetado en México, origen de las mercancías, tornillo de México, roldana de China, esto de Estados Unidos, el origen es el origen de cada uno de los componentes. Así es como se debería de estar manejando ahorita. No, el hacer juegos, hacer kit, no confiere origen. Por eso es lo que les comentaba. Todos los juegos se modifica la regla. Todo tiene que ser de la región para que califique. Muchísimas gracias, Jorge. Esa fue la última pregunta. Amigos, no sé si necesiten aclarar sus dudas. Por favor, los escuchamos o los leemos. Ok. Rocío Córdoba menciona, ¿cómo se declara en factura? Ok. ¿Cómo se declara en factura? Sí, yo lo estoy viendo ahorita que va a ser casi imposible por el tipo de facturas que envían todas las empresas, ¿eh? ¿Cómo se declara? Hay que anotar los nueve campos que vienen en el anexo A. Hay que indicar quién es el que va a certificar, ¿sí? Los datos que está certificando, los datos del exportador, los datos del productor, y me refiero a nombre, a razón social, a domicilio, a teléfono y correo del que está certificando, del exportador o del productor y del importador, razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico. Hay que anotar la descripción y fracción arancelaria de la mercancía, el criterio de origen, el periodo y aparte la leyenda. Si hay campo en la factura para hacerlo, adelante, que lo hagan en la factura. No hay mayor problema. Pero esa declaración en factura, ¿para qué te va a servir? Para esa importación. Y si para esa mercancía ya declaraste una ocasión en factura, ya no puedes cambiar para la siguiente importación, utilizar un formato. Si utilizas el formato para esa mercancía, posteriormente ya no puedes utilizar la factura. Siempre tienes que utilizar el formato. No se vale que hoy en factura, mañana en formato, luego en factura, luego en formato. No, siempre factura o siempre formato. Hay que tener cuidado. Muy bien. Vean el anexo 5. Obviamente les digo, les vamos a mandar el formato y les vamos a mandar el instructivo con todo lo del anexo A. Si cabe en la factura, adelante, es válido. Yo una última pregunta, ¿el anexo 4A y el 5A lo van a compartir junto con la presentación o meramente? No, la presentación ahí queda, no. El formato, el del 5A, el de 5A, que es un formato, se los vamos a compartir posteriormente, lo estamos diseñando el formato y el instructivo para hacérselos llegar. Claro que los vamos a compartir, para eso lo vamos a hacer, para que lo tengan y facilitarnos. A nosotros como agencia aduanal se nos va a facilitar con todos nuestros clientes, pues utilizar un solo formato.
Porque para nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues verificar que cumpla con todos los requisitos. No se va a digitalizar, porque se presenta a petición de la autoridad, pero sí tenemos que verificar que cumpla con todos los requisitos. Porque también a nosotros nos pudiera auditar la autoridad, ¿eh? Ya lo han hecho aquí con el Telecán. En una ocasión nos llegó para un cliente. Fíjate que de 5 años atrás, ahorita estamos en el 20, el 2016, 17, 18 y 19, le diste beneficios del Telecán a esta empresa, agente aduanal. A ver, tráeme todos los certificados que tú debes de tener. A nosotros también nos los auditan, entonces nosotros vamos a tener que estar archivando. Si es en factura, pues archivar esa factura. También nosotros debemos de tenerla. Sí, me explico. Bueno. Sí, te escuchamos, Jorge. Totalmente, muchas gracias. Sí, ok, a la orden. Muchas gracias. Elizabeth Machuca pregunta, buenas tardes, ¿un Manufacturer's Affidavit sigue funcionando como declaración del productor para la certificación? Sí, es el escrito, o bueno, aquí la idea es, ¿quién va a hacer la certificación? ¿El exportador? Bueno, el exportador tiene que tener todos los documentos, puede tener la confianza que le está dando el productor. Yo te estoy diciendo que mis bienes califican, sí se pudiera, pero hay que llenar la certificación. Documentos, les dije, información objetiva y cuantificable. ¿Sabes qué? El productor me está diciendo que sí, y esta es toda la información que yo tengo del productor. Entonces, cuando vayan a verificar, te van a verificar a ti, muéstrame el documento, aquí está, mira, me está diciendo que sí, califica y esto, ok, ahora me voy a ir con el productor, porque que ya me lo estás poniendo en el mismo formato de la certificación. Indica datos del que certifica, y luego datos del certificador, datos del productor, datos del exportador y datos del importador. Porque yo puedo ir a visitar a los tres. Les puedo pedir información a los tres para ver si realmente calificaba la mercancía para trato arancelario preferencial. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Stephanie Pérez pregunta, ¿puedo amparar varias mercancías en el formato de certificación? ¿Algún límite de mercancías? No hay límite. No hay límite, para eso es el formato, no pueden llenar varias. Pero sí, porque imagínate en una que traigas, como las empresas maquiladoras, 6, 7, 8, 10, 15, 20, hasta 30 diferentes mercancías, ni modo de un formato para cada uno, no, puede ser para varias mercancías. Igual que que ahorita en el Telecán, puede ser para varias mercancías. Muchísimas gracias, Jorge. David Cor pregunta, ¿la certificación puede ser emitida de exportador e importador de manera simultánea? No, uno nomás. O la llena, no te dice o ambos, o la llena uno o la llena otro. Alguien tiene que certificar, pues te dice, ¿quién certifica? El productor, exportador o importador, o no dice y, porque no dice exportador e importador, no, es o, cualquiera de los tres, en base a información que tenga. Excelente, muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Los leemos o los escuchamos? Armando Vargas pregunta, ¿en el criterio de origen se tiene que hacer mención de la regla de origen completa por la cual el producto se considera originario? ¿Estamos sujetos a que en las reglas se aclare esto? Sí, mira, sí, ahorita, hasta como se lee ahí en el artículo, es el 5.2 y 5.2.3 del Telecán, es donde te dice, así como en el Telecán, A, B, C y D. Es mercancía elaborada 100% con materiales de la región, que tuvo transformación sustancial, que es de minimis o que cumple con el valor de contenido regional. Para mí, lo ideal, ni modo de poner mercancías, todos los, bajo porcentaje de decir verdad, todos los materiales incluidos en cumple con el salto de fracción arancelaria. Para mí, yo lo que creo que se va a poner es, el criterio es anotar 5.2
5.2 y luego anotar 5.2.1, subenciso A, B, C o D. Para mí así sería. Eso va a quedar aclarado en las reglamentaciones uniformes. Yo creo que eso sería suficiente, porque ya le estás diciendo cuál es el criterio que utilizaste. Incluso los americanos ya sacaron ahí, como no ha habido reglamentaciones, ellos ya sacaron algunas reglas a través de un escrito para el llenado. Entonces, si es transformación sustancial, ellos ponen salto de fracción arancelaria, nomás te ponen, como siempre hacen, las siglas de que cumple con el salto de fracción arancelaria. Yo creo que aquí vamos a hacer lo mismo, es más práctico. No veo nada práctico anotar toda la descripción de la regla. Excelente. Muchísimas gracias por contestar las preguntas, Jorge. Con esto culminamos la parte y la sección de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario que quieras agregar, Jorge? Pues yo quedo a su disposición. Si alguien no tuvo ahorita alguna pregunta, y en la presentación queda el correo. Queda el correo y ofrezco una disculpa por ahí cuando puse de los meses y dice 2, debería haber sido 12. Lo corrijo y te lo hago llegar, Marco, para la distribución. Excelente, muchísimas gracias. Igualmente a todas las personas que se conectaron en Tiempo Informa, gracias por mantener el orden y seguir las reglas que teníamos dentro de la presentación. Para cualquier duda o pregunta quedamos a su disposición en G-Global. Muchísimas gracias por acompañarnos. Excelente tarde. Sí, gracias a todos y cuídense. Hay que volvernos a ver todos otra vez.